Buenos días a todos los estudiantes y docentes que se encuentran hoy aquí conectados en un evento más de País Invitado México, que esta semana, como todas las ocasiones en las que hemos invitado a diferentes países, busca que todos los gran colombianos, estudiantes, docentes e invitados externos, conozcamos la cultura de México desde una perspectiva cultural, académica, empresarial, para que cada vez más estrechemos lazos con esta cultura tan importante para nosotros. Yo no quiero demorarme mucho, básicamente quiero recomendarles que usen el chat de este evento para que ustedes diligencien su asistencia y para que formulen sus comentarios y preguntas para que hacia el final nuestro invitado especial, que ya lo van a conocer, pueda darles respuesta. Dejo a la profesora Laura Parra, encargada de presentarnos a nuestro invitado especial, y está ella en representación de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Laura, buenos días y bienvenida también. Muy buenos días a todos, señor cónsul, muy buenos días, Joanita. Bienvenidos a esta charla que se trata sobre turismo en México, una experiencia inolvidable. Me permito muy brevemente también hacer una presentación de nuestro invitado del día de hoy, que es el cónsul honorario José Guadalupe Durazo Rentería. Él nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 6 de mayo de 1962. Es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado en traumatología y ortopedia de la Universidad Autónoma de México. Es fellow en cirugía articular de la Universidad de Caen en Francia y es un experto y apasionado de la historia, la cultura, geopolítica social y económica de México. Ha trabajado en asuntos de diplomacia ceremonial en el Instituto de Capacitación Diplomática de México y se desempeña como cónsul honorario de México en Cartagena desde el año 2015. Le damos la bienvenida al señor cónsul y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Adelante, señor cónsul. Gracias, muy amable, qué gusto saludarlos. En primer lugar, disculpas por la demora en la conexión que tuvimos, pero ya estamos aquí en nombre de la Embajada de México en Colombia, de la Agregaduría Cultural y de la Cancillería. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y de dar un poco a conocer algunas cosas del turismo de México. Yo quiero iniciar brevemente porque México es un país que hizo una huella profunda en la cultura latinoamericana desde principios de los años 30, a raíz del cine, a raíz de la música, y poco a poco fue escalando hasta convertirse en esa potencia, en esa relación para América Latina en cuanto a querer conocerlo, a viajar, etcétera. Y a raíz de esto, México pensó que el turismo era una de las cosas en las cuales podríamos nosotros tener más recursos, más ingresos y todo lo que se refiere al aumento en nuestro proceso tanto de economía como de cultura. Para que ustedes tengan una idea, México actualmente ocupa el 7º lugar a nivel mundial en recepción de turismo. México hace 10 años, 12 años, estaba entre los 15, alrededor del 15, del 16º lugar, y desde hace ya un par de años ha ido escalando. Esta pandemia sí a todos nos pegó fuerte, pero México fue aumentando su cantidad de turismo, y esto fue gracias a que México cambió un eslogan que tenía México. Tratamos de que ya no fuera simplemente un destino, sino que fuera una experiencia. O sea, el cambiar el nombre de un simple billete de avión o decir, bueno, ¿a dónde vamos a vacacionar, etcétera? Lo cambiamos por decir, tienes que ir a experimentar algo, tienes que hacer una explosión de conocimiento en el cual lo más importante es querer regresar, querer descubrir aún más y querer saber que nosotros podemos brindarles a todo nivel la capacidad de lo que todo empresario quiere para
para su hotel o para su restaurante, para que regrese la gente. Y así fue como México dio este giro hacia atracción de turistas, pero atracción de turistas hacia que ellos tengan una verdadera experiencia en su viaje. Hace 20 años, 30 años, el 80% del producto de exportación de México era el petróleo. Y esto a raíz de que México es uno de los principales productores de petróleo, aunque no forma parte de la OPEP, obviamente el petróleo representa un rubro muy importante. En este momento el petróleo representa solamente el 8% y el turismo aumentó a casi para ser prácticamente el primer lugar de entrada de divisas a México. ¿Cómo lo hizo? Primero, lo más importante que nosotros vemos en el turismo se llama servicio al cliente. El servicio es lo que va a dar el margen a que la persona pueda regresar. Ya el camino está hecho y ese camino se empezó a hacer, como les había dicho, hace muchísimos años a través del cine, a través de la música, a través de la gastronomía, a través de personas como nosotros que migramos y que salimos de nuestro país, pero que llevamos siempre nuestro país adentro. Entonces, ese camino que ya estaba hecho, pues lo teníamos que pavimentar y lo teníamos que mejorar. El servicio al cliente, en este momento, a nivel del turismo, según la Organización Mundial del Turismo, el país número 1 en el mundo en servicio al cliente es México. La capacitación de toda la industria turística, no solamente había que invertir en el recurso físico, ¿sí? El recurso físico, la construcción de hoteles, la construcción de carreteras, la construcción de aeropuertos, la construcción de infraestructura, dio paso a tener que brindar a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, la posibilidad de que se sintieran muy bien atendidos. En 1970, estamos hablando hace 50 años de esto, en 1970, se creó Cancún. El primer destino turístico de México como destino internacional fue el puerto de Acapulco, fue el balneario de Acapulco en el Pacífico. Y los empresarios mexicanos vieron en el turismo la posibilidad, como les decía, de que no solamente fuera el petróleo y no solamente fueran los productos derivados del petróleo como el principal producto de exportación de México. México, al igual que Colombia, tiene playas, tiene montañas, tiene desiertos, tiene una vida y una biodiversidad impresionante. Entonces, se empezó a crear esa necesidad también de destinos en los cuales los viajeros pudieran llegar, pero además sentirse muy bien. Cuando se descubrió las playas del Caribe mexicano, o sea, lo que es el estado de Quintana Roo, un grupo de empresarios empezaron a trabajar sobre un puerto de pescadores. Cancún quiere decir en maya can, quiere decir serpiente, cún quiere decir nido de serpientes, es el nombre de Cancún en maya. Y descubrieron pues que tenía unas playas lindísimas, una posibilidad de desarrollo. Con las personas que estaban ahí, con los nativos de ahí, que eran pescadores, se les brindó la posibilidad no solamente de tener un empleo permanente, sino desarrollar un proyecto a nivel internacional. Y en 50 años, Cancún es ahorita uno de los destinos número 1 a nivel mundial. Cancún recibe en este momento alrededor de 13 millones de pasajeros por año. Tiene en todo Cancún y en la Riviera Maya está llegando a las 140,000 habitaciones de hotel y Cancún, obviamente, su índice de desempleo es prácticamente cero. ¿Y qué significa esto? Pues evidentemente que el turismo no solamente es un rubro importante, es un rubro muy importante. El empleo, la manufactura y todo lo que es el desarrollo logístico que requiere un turismo a nivel mundial se le puede dar en cualquier parte. Hace 7 años, aproximadamente 8 años, México también creó
para el turismo, inicialmente para el turismo nacional, un programa que se llama Pueblos Mágicos. Y esto lo pueden ustedes encontrar en todas las redes, en YouTube sobre todo, la cuestión de los pueblos mágicos. ¿Y qué era esto? Pues darle un galardón a todos estos pueblos magníficos, pueblos ancestrales, para que el turismo, inicialmente el turismo nacional, pudiera viajar a ellos, pero estos pueblos tenían que ganarse el título de pueblo mágico. Inicialmente se crearon 52 pueblos mágicos para los 52 fines de semana. Entonces, era el hecho de que la población podría tener un pueblo a donde ir un fin de semana. En este momento hay más de 200 pueblos mágicos con el título a través de la Secretaría de Turismo, galardonados con el título de pueblo mágico. Hay que ganarse el título de pueblo mágico. ¿Y esto qué significa? Significa, número uno, los servicios. Tener un servicio adecuado para el turista. Un servicio adecuado es hotelería, gastronomía, restaurantes, parking, carreteras, aeropuertos. Bueno, casi ninguno tiene aeropuerto, muy pocos tienen aeropuerto. Casi todo se llega por vía terrestre, pero unas muy buenas carreteras de acceso, un buen sistema de parqueo, una muy importante prevención hacia los derechos de los niños, hacia los derechos de las mujeres, el tener higiene y el tener, como le decía, el servicio al cliente. Esto ha hecho que el ingreso a estos pueblos mágicos sea tan grande que, como les decía, inicialmente se hicieron 52 pueblos mágicos y ahorita hay más de 200 pueblos mágicos. Nosotros tenemos 32 estados. De esos 32 estados, no hay un estado de la República que no tenga un pueblo mágico. Y entonces se empezó a crear todo ese concepto alrededor de la cultura, alrededor de la historia y alrededor también de la modernidad. Cuando se pasa a ser el séptimo país receptor de turistas a nivel mundial, obviamente teníamos que hacer gala de esto. México es el país en América Latina que cuenta con el mayor número de ciudades o elementos patrimonio histórico, cultural de la humanidad. Y es está entre los primeros 5 a nivel mundial. Entonces, nosotros teníamos que darle un patrón muy importante a que esto continuara. La UNESCO no solamente brinda en las ciudades patrimonio, sino que la UNESCO vigila que estos patrimonios continúan siendo patrimonio cultural de la humanidad. Cuando nosotros hablamos de pueblos mágicos y cuando nosotros hablamos de todo lo que está alrededor de la mexicanidad, como yo le llamo, tenemos que cultivar todo esto, no dormirse en los laureles. Es muy importante cuando hablamos de turismo tener una calidad en el turismo. Yo les hablaba de la logística, pero hay una cosa muy importante también, lo nacional. 80% del turismo en México es turismo nacional. Esto es importante porque una de las cosas que se inculca en México a los mexicanos es viajar por México. Si los mexicanos viajan por México, no solamente van a conocer el país, sino van a querer al país. El 80% del turismo total en hotelería y en restaurantes y en carreteras y todo lo demás es turismo mexicano. Solamente el 20% es turismo extranjero. Y a pesar de eso, es el 6º país en recepción de extranjeros en el mundo. Entonces, si nosotros cultivamos esto, vamos a saber que tenemos que tener esa infraestructura para las carreteras, esa infraestructura a nivel aeroportuario. México es el país en este momento que le brinda a los ciudadanos de muchos países la oportunidad de llegar en vuelos directos a los destinos turísticos. Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, son de los destinos de playa que tienen vuelos directos desde muchas de las principales ciudades de Europa
Y a nivel de Estados Unidos, solamente Cancún tiene más de 25 ciudades con vuelos directos desde los Estados Unidos hacia Cancún. Y de Europa tiene vuelos directos Londres, París, Frankfurt, Múnich, Madrid, Barcelona, Lisboa, Roma y de Asia, Turquía. Bueno, Eurasia de Turquía. Turkish Airlines vuela directo Estambul-Cancún y eso le da pie para que tengan una idea de la cantidad de logística que requiere para esto. Hay hoteles en Cancún de más de 2.500 habitaciones y hay, como les decía, en este momento cerca de 140.000 habitaciones de hotel en el área de Cancún. Esto es una parte solamente de lo que significaría el turismo como experiencia. Pero hay dos cosas muy importantes que van de la mano del turismo y son las tradiciones. Y yo creo que nunca hay que olvidar nuestras tradiciones. Y de las tradiciones más importantes que tiene México es la música, es la gastronomía, y hay un elemento que ha ido surgiendo cada vez más fuerte dentro de esa tradición, que es el tequila. Entonces, México ha aprovechado este proceso de tradiciones, como les decía al principio, que lo dio el cine, que lo dio la música, para poder aumentar esos canales de recepción de turismo. La gastronomía mexicana también es patrimonio de la humanidad. El tequila y sobre todo los cultivos, lo que se llaman las plantaciones de agave, son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y esto ha dado pie a que bebidas como el tequila se sigan promoviendo y se sigan exportando cada vez más. Las exportaciones en millones de litros de tequila, a pesar de la pandemia, inclusive han aumentado. Y en este momento Colombia está en el top 10 de los países importadores de tequila de México. Cuando nosotros empezamos a ver que los productos eran apetecidos en el mercado, pues obviamente se creó un equipo de protección alrededor de esto. Y hay instituciones como el Consejo Regulador del Tequila que certifica, porque el tequila está, para que lo sepan, el tequila tiene una protección especial del gobierno de México. Para poder embotellar tequila se necesita un permiso especial del gobierno de México y está certificado por el gobierno cada botella de tequila que sale del país. Y la gastronomía, pues ni se diga. Sí, hace 3 años aproximadamente, a través de la Cancillería, se dio un proyecto que se llamó Sabores y Saberes. Y Sabores y Saberes no solamente era el hecho de proyectar la gastronomía de México, sino era también llevar la tradición culinaria mexicana por todo el mundo. Hay chefs muy reconocidos. México tiene en este momento, de los top 50 restaurantes del mundo, México tiene 5, pero nosotros no queríamos que fueran esos chefs de gran calidad, que los tenemos, por supuesto, sino las cocineras tradicionales. Y 10 de estas cocineras tradicionales, de cocineras de los pueblos de México, viajaron alrededor del mundo, auspiciadas por la Cancillería, estuvieron aquí en Colombia también, dando charlas, o más bien enseñando la tradición de la cultura mexicana. Yo siempre digo en mis conferencias, nosotros somos hijos del maíz y somos hijos del sol. Sí, la cultura mexicana del chocolate, la cultura mexicana del tomate, la cultura del aguacate, todo esto proviene de México. Y sin esto ya la FAO decretó hace un par de años que los 2 alimentos que cambiaron el mundo prácticamente fueron el maíz y el chocolate. Y el maíz y el chocolate, ambos son originarios de México. Entonces, toda esa gran tradición de cultura hace que la gente que llegue a México, no solamente hay que atenderlo bien, sino hay que brindarle esa experiencia, llevarlo a los cultivos de agave, conocer cómo se hace el tequila, llevarle a los sitios, así como aquí en Colombia existe esos hermosísimos cultivos de café,
y darles a conocer a las personas lo que es la cultura agropecuaria, la agroindustria, forma parte de un programa turístico en México supremamente importante. Cancún es una cosa, y los que han ido y las que han ido a Cancún, pues saben el monstruo turístico que es Cancún. Pero cuando ayer, en la charla del lunes, perdón, les decía, si alguien quiere ir a México, yo le diría, vaya al centro de México. Conozca Guanajuato, conozca San Miguel de Allende, conozca Querétaro, conozca Morelia, conozca Puebla, conozca Guadalajara, conozca Aguascalientes. Bueno, todas esas son ciudades patrimonio de la humanidad, pero las tradiciones hacen que realmente salga a flote el hecho de decir, quiero volver a México, quiero ir nuevamente a México, me faltó esto de México. Entonces, esa experiencia es lo que tenemos que cambiar nosotros en nuestro chip cuando viajamos. No solamente es ir a un destino, es ir a una experiencia. Muchas gracias. Señor cónsul, muchísimas gracias. Bueno, en nuestro chat tenemos en este momento algunas preguntas de nuestros estudiantes. La primera pregunta es, ¿cómo visualiza usted a México en 10 años en relación al turismo local y extranjero en cuanto a sus pros y sus contras? Bueno, yo lo visualizo con un incremento fuertísimo, ¿no? Yo creo que México va a seguir subiendo en la cantidad de gente. ¿Y por qué? Porque México es muy barato. Yo no conozco países como México en cuanto a brindarles a las personas con poco gasto, experimentar mucho. Si yo comparo México con Colombia, por ejemplo, yo estoy en Cartagena en este momento, y si yo comparo lo que cuesta Cartagena y lo que cuesta la hotelería en Cartagena con la hotelería, inclusive en sitios como Cancún, yo les diría, México es muchísimo más económico. Ahora, México, peso por peso, es un país muy, muy barato. Entonces, yo vislumbro en 10 años que México va a estar no solamente en el 7º, va a estar en el 5º puesto, por lo menos en cuanto a recepción internacional de turistas. Y los pros y los contras, obviamente, tenemos que ver cómo esta pandemia se comporta. Yo creo que en 10 años no vamos a tener tanto problema. Aquí tenemos que ir más hacia otras cosas que nos deben de preocupar, como es el caso de la seguridad global y del comportamiento a nivel general de los viajeros, ¿no? Pero yo creo que México en 10 años va a seguir siendo la potencia turística que es. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y nos dice un estudiante, ¿cómo México ha afrontado los efectos de la pandemia que ha podido tener en el turismo? A ver, yo quiero decirles algo importante aquí. México, a nivel de la pandemia, cerró inicialmente por cuenta propia de los hoteleros, por cuenta propia de los gobiernos. Acuérdense que México es un país federal, no es un país central, y los gobernadores pues tienen la potestad. Pero México el 8 de junio abrió completamente, Cancún abrió el 8 de junio, el 12, 14 de junio abrió Puerto Vallarta y no ha estado cerrado. México en la pandemia nunca ha cerrado aeropuertos, jamás ha estado cerrado de aeropuertos. México tiene aviones que recibe todos los días y obviamente Cancún abrió con un 20% de ocupación, inicialmente 14%, después un 20%, ahorita Cancún está sobre el 55% de ocupación, y si nosotros vemos que son casi 140,000 habitaciones de hotel, imagínense un 50% de ocupación, son 70,000 habitaciones llenas, lo cual obviamente es muy importante. En la pandemia se ha enfrentado con medidas de bioseguridad. México lo ha golpeado definitivamente, pero el turismo en México ahorita, en este momento, está creciendo y está creciendo hacia destinos de pueblos, que esto es muy importante, porque una cosa es un aeropuerto que recibe millones de pasajeros como Cancún, y otra cosa es destinos de montaña o destinos de pueblos mágicos en ciudades como Chihuahua o en ciudades como San Luis Potosí, que tienen un muy poco movimiento de aeropuertos y que la gente está viajando hacia destinos
al aire libre, a destinos de pueblos que tienen muy poca automóviles y que pueden caminar y que pueden hacer otro tipo de giro. Y esto es muy importante. Ok, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. En pasados días nosotros los colombianos recibimos noticias de que en México los turistas cuando llegaban a su país recibían maltratos por parte de la seguridad aeroportuaria y la seguridad mexicana. ¿Cómo han podido ustedes mitigar ese impacto siendo que Colombia es uno de los países que más, digamos que tiene turistas para visitar México? Qué bueno que me haces esta pregunta, Laura, y te lo agradezco. Efectivamente, no es con la seguridad de México ni es con la seguridad del aeropuerto. Nosotros hemos tenido algunas dificultades con, no nosotros, ¿no? Las quejas con migración, con el Instituto de Migración. Eso tiene un nombre que es la aceptación y el hecho de que los colombianos que llegaban a México, muchos de ellos no eran admitidos. Entonces, la no admisión representa una piedra en el zapato ahí para muchos de los colombianos que quieren ir a México actualmente a raíz de este proceso mediático. Para viajar a México se necesita solamente el pasaporte. En el 2012, México retiró la visa para viajeros colombianos en turismo. Sin embargo, hay una serie de requisitos que son importantes para ingresar a México. Uno es tener un vuelo como turista, tener un vuelo de regreso. Dos, tener una reserva de hotel. Tres, tener la posibilidad de solventar gastos. Y hay personas pues que para gente de migración se le hacía un poco sospechosa, los interrogaban, no tenían a veces una respuesta adecuada, los pasaban a un cuarto para volverlos a interrogar y no los aceptaban, no los admitían. Y al siguiente vuelo de regreso pues los traían y eso los aislaban, no estaban con sus celulares o no tenían la posibilidad de comunicarse y esto pues obviamente crea un pánico. A raíz de todo esto, la Cancillería colombiana emitió una nota a la Cancillería de México, se hizo una revisión, la embajadora de Colombia en México, la doctora Patricia Cárdenas, acudió al aeropuerto de la Ciudad de México con el cónsul de Colombia en México, se estableció una oficina específica para la atención de colombianos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Consulado de Colombia en Cancún hizo exactamente lo mismo. Creo que las cosas han mejorado muchísimo, pero quiero decirle algo que es muy importante. En este momento, de Colombia hacia México, hay 4 vuelos diarios, y de Panamá hacia México, y de Panamá recibe mucha gente en conexión de la costa atlántica colombiana hacia México y de ciudades como Cali, de Medellín, a través de Panamá. Panamá tiene 2 vuelos a Cancún, 2 vuelos un vuelo hacia la Ciudad de México, tenía un vuelo hacia la Ciudad de México, y esto quiere decir que hacia México, de Colombia hacia México, fácilmente pueden ir 6 vuelos diarios hacia allá. Y esto quiere decir que si son 6 vuelos diarios, con un aproximado de 100 pasajeros, de 100 pasajeros por vuelo, son 600 pasajeros diarios que llegan de Colombia hacia México. Y la no admisión realmente es muy poca. Nosotros en el consulado, yo personalmente en el consulado, he tenido 5, 6 quejas de noviembre o de octubre hacia acá. Entonces, 6 quejas, pues realmente es importante, las tomamos en consideración. Yo hablo con los viajeros para ver cuál fue el problema. Nosotros como Cancillería no tenemos asunto en esto porque la Cancillería mexicana no maneja migración, como en Colombia, la migración sí es parte de la Cancillería. Entonces, cada oficial de migración en México, pues, tiene la facultad de decirle a una persona, pues, es admitida o no es admitida. Pero quiero decirle que en este momento están llegando muchos pasajeros colombianos a México y el índice de no admisión se ha reducido bastante.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos varias preguntas de nuestros estudiantes y la siguiente es, ¿qué recomendaciones da desde su perspectiva para que Colombia se vuelva destino más competitivo? Es muy importante. Mira, qué pregunta tan buena, y lo felicito a quien hizo esta pregunta, porque yo tengo en Colombia pues algunos años ya viviendo. Me gusta el tema del turismo porque, como les decía, en este momento el rubro del turismo y la cantidad de viajeros se va a incrementar. A raíz de la pandemia la gente está buscando salir, está buscando viajar, está buscando una especie de válvula de escape al problema mental que hizo el encierro. Colombia es un país de destinos, indudablemente. ¿Qué necesita Colombia para hacerse más? Yo diría tres cosas fundamentales. La número uno es servicio al cliente, indudablemente, ¿sí? El servicio es lo más importante. Usted llega a un restaurante, no necesita tener 3 estrellas Michelin el restaurante. Que lo atiendan bien, que lo atiendan con una sonrisa, que lo atiendan de buena gana, que le busquen las cosas y que le hagan todo lo posible para que usted esté satisfecho y usted regresa a ese restaurante. Si usted viaja en una línea aérea, que le facilite a usted todo lo que usted necesite, que no tenga ningún inconveniente en el aeropuerto, que los taxistas, todo esto es, como yo digo en las conferencias, es un trenecito. Es un tren que a la máquina le está aumentando cada vez más vagones. Los taxis, los guías de turismo, la gente en la calle, entrenar a la gente, por ejemplo, a que, no entrenar, educar a la gente, por ejemplo, que los destinos no tiren basura en la calle, que la gente se comporte en sus ciudades que reciben. Cartagena es la joya de la corona colombiana, indudablemente. Sí, Cartagena es una ciudad que yo quiero muchísimo, pero Cartagena es una ciudad que es muy difícil porque para los turistas que vienen de fuera, que están acostumbrados a pagar, y esta es una cosa también supremamente importante, en el turismo hay gente de toda, pero está aumentando la gente que no le importa las tarifas, así como hay gente que también lo único que le interesa es un sitio para dormir y pagar 5 a 10 dólares por noche, los mochileiros. Y yo fui mochileiro, así es que yo sé lo que es eso, hace 40 años, 30 años, pero la cuestión es decirle, a mí no me interesa, a mí me interesa un sitio para dormir y así pagué 5 dólares, pero que sea seguro. No me importa si son 5 dólares, pero si es seguro, no tengo ningún problema. Y hay otro turismo que está emergiendo muchísimo, que es el turismo que no le interesa la tarifa. Yo le estoy pagando 400 dólares la noche, pero quiero un servicio de 400 dólares, no un servicio de 50 dólares y que esté pagando 400 dólares. Entonces, si yo salgo a la calle y encuentro basura tirada, si yo encuentro la calle y me llegan los vendedores ambulantes encima y me hacen mi vida imposible, pues simplemente no regreso. Y yo voy y yo le digo a la persona, ¿sabe qué? No vaya a Colombia porque la verdad es muy bonito, pero uno no se siente bien. Entonces, lo número uno se llama servicio, el servicio. Lo número dos es la logística que está alrededor del servicio. Entonces, Colombia tiene todo, absolutamente todo, para ser un destino de experiencias, todo. Necesita mejorar un poco sus sitios que van a hacer esto, pero tiene servicios mágicos. El eje cafetero, a mí me encanta el eje cafetero, a mí me encanta la selva. Mire, yo he recorrido Colombia, como no tiene una idea, en lancha, en ríos, en todo. Y yo creo que Colombia tiene todo. Lo único que yo le diría sería, número uno, el servicio al cliente. Y número dos, la logística que está alrededor de esto. Ok, vale, muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta y está relacionada también, como usted sabe, tanto México como Colombia han sido golpeados por todo lo que está relacionado con el narcotráfico. Digamos que en eso sí tenemos como las mismas características. Entonces, aquí vienen dos preguntas. ¿Cómo ha impactado el turismo a México teniendo en cuenta los problemas que surgen desde el narcotráfico? Y si es seguro viajar a los pueblos de México, pues teniendo en cuenta que en este momento México tiene diferentes carteles que se encuentran en el país. Nosotros, obviamente, como Colombia, vivimos ese gran problema. Cuando países como los Estados Unidos, que la gran mayoría de los turistas extranjeros que llegan a México son de los Estados Unidos,
Y si el gobierno de los Estados Unidos aplica un warning, una nota roja para que no viajen a México, pues obviamente eso va a ser mella hacia los viajeros que van para allá. Nosotros tenemos una frontera con los Estados Unidos de 3.500 kilómetros. Diariamente cruzan esa frontera más de 150,000 personas. Y nosotros tenemos un problema serio en el norte de México con el problema del narcotráfico. Sin embargo, hay una cosa curiosa, y se los digo porque yo he manejado por México, yendo a los pueblos con mi familia en estos últimos años. Casi todos los años voy, tomo una camioneta y me voy a los pueblos. Y nunca he tenido ningún problema. El hecho es que se sigue manejando el turismo tal cual, ¿sí? La gente que se dedica al turismo no ha dejado de ser como es. Hay obviamente mucha nota mediática fuerte y las notas mediáticas obviamente dicen pues el problema que están teniendo en México con la cuestión en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Jalisco, etcétera. Pero si usted viaja a México, se va a dar cuenta de que difícilmente se va a encontrar con todo esto. Es como cuando usted dice, no, pues en Colombia el cartel de Medellín o el cuartel, pues uno va a Medellín y es fabuloso Medellín. Uno va a los pueblos alrededor de Antioquia. Yo he estado en los pueblos alrededor de Medellín, en los pueblos de Boyacá, en los pueblos del Quindío. Nunca he tenido un solo problema, pero un solo problema. Entonces, no ha sido problema como tal el tema del narcotráfico frente al turismo en cuanto a esto se refiere. Pero sí, cuando suceden cosas mediáticas y que los gobiernos que eviten turistas hacen sus cuestiones de alertas, pues obviamente sí se va a bajar el turismo. Pero es seguro viajar a México. Eso sí se los digo, es seguro viajar a México. Ok, bueno, hay una última pregunta y es, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes que están preparándose para trabajar en las áreas de turismo y hotelería? Pues que prepárense muy bien, pero yo les diría varias cosas, ¿no? El número uno, el manejo de los idiomas es fundamental, o sea, no solamente es el hecho de que conozcan el idioma, sino manejar perfectamente el idioma. Ahorita yo creo que no debe de haber absolutamente ningún estudiante de ninguna carrera, no solamente de turismo, que no fuera por lo menos trilingüe. Pero esto es muy importante. Segundo, obviamente conocer el sitio donde están. Yo llego a veces a lugares y yo le digo a una persona que está en un hotel, oye, ¿qué sucedió en tal sitio? ¿No? Yo vengo a conocer, por decir, el puente de Boyacá. Yo quiero ir al puente de Boyacá y conocer qué sucedió en el puente de Boyacá. No, pues sucedió una batalla. Bueno, no, pues sí, pero ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿cómo pasó? ¿Qué se hizo? Y a veces no tienen ni idea de la historia. Tienen idea de que existe ese sitio, pero no tienen idea de la historia. Los destinos, para ser destinos de experiencia, se necesitan ser destinos integrales. Estudiar turismo y hotelería a veces es no solamente manejar la parte del hotel, de la administración del hotel, o la parte de la gastronomía o de los festivales. Hay festivales mexicanos, por ejemplo, que yo he ido a los hoteles grandes de cadena en Colombia y yo le digo al mesero, por ejemplo, ¿qué me está sirviendo? No, pues es unos chicaliles, y no tienen, no, pues se llaman chilaquiles, ¿me entiendes? O sea, es importante eso, ¿no? Manejar turismo no solamente es manejar, tener los conocimientos. Alrededor de cada persona que maneja turismo, de cada licenciado en administración turística, hay meseros, hay taxistas, hay botones, hay mucha gente. Y esa gente tiene que saber lo que está haciendo. La responsabilidad del turismo, de la gente que maneja turismo, no solamente es que ellos comen. Si a ellos les va bien, miles de personas les va a ir bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, señor cónsul, por responder las preguntas de nuestros estudiantes y en definitiva, como la conclusión final que podemos sacar de esta conferencia es básicamente que la actividad turística es una actividad totalmente integradora en la cual pues todos los que estamos involucrados en este tipo de actividades no solamente debemos estar enfocados en una sola cosa, sino que tenemos que saber muchísimas, historia, geografía, matemáticas, bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces, qué bonito este mensaje para los estudiantes, pues para que se den cuenta que el turismo es una actividad y una industria la cual abarca muchísimas otras y que pues permite hacer muchísimas más gestiones. Yo diría una cosa que yo creo que a Colombia le hace falta, y se lo diría al ministro de Comercio, Economía, Industria y Turismo. de Comercio y Turismo. Hay que hacer un ministerio de turismo. Colombia necesita que el turismo realmente sea una punta de lanza para su economía. Es una punta de lanza para su economía. Cartagena, yo estoy en Cartagena, y casi que el 70% de los empleos directos en Cartagena dependen del turismo, ¿sí? Entonces, sitios como San Andrés, sitios como Santa Marta, sitios como el Quindío, que son sitios también con industria, pero el turismo les va a traer muchísimas experiencias y les va a traer muchísimos, pero muchísimos ingresos. Y ahorita lo que se necesita realmente son ingresos. Ahorita la gente, pues obviamente lo que estamos viviendo, la gente en la calle y protestando, tiene que ver con cuestiones también de ingresos. Así es que yo creo que es muy importante pensar que el turismo no solamente es un sitio donde trabajar. El turismo va a representar en los próximos años uno de los principales bastiones de la economía a nivel mundial. Así es, bueno, señor cónsul, desde la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, de verdad agradecemos mucho su presencia el día de hoy en esta conferencia, la cual pues evidentemente dará mucho a conocer a nuestros estudiantes y los nutrirá pues en su aprendizaje, sobre todo en las áreas de turismo. Muchísimas gracias. Para servirles, y en la Embajada de México a sus órdenes. Muchas gracias. Joanita. Joanita, no se te escucha. Por favor, habilita el micrófono. Gracias. Ahora sí. Gracias, Laura. Y también desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales nos sumamos a este agradecimiento, señor cónsul, por su conocimiento, por este espacio tan importante de reflexión y aprendizaje para todos los colombianos. Laura, también gracias a ti por tus intervenciones. Y por supuesto a todos los estudiantes y docentes que se conectaron hoy por su participación y sus preguntas. Recuerden que País Invitado no se ha terminado, tenemos eventos, actividades hoy y mañana, y en el chat les compartí la agenda para que elijan el evento de su interés. Sin más de qué decir, les agradecemos mil veces y que tengan un excelente día. En una Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.